si tú creas contenido en las redes sociales, va a haber gente que va a tener miedo. Ven lo poderosa que puedes llegar a ser. Ven como realmente te da igual esa persona o lo que opinen o lo que critiquen, porque sabes que tú vives en tu mundo y en tu mundo nadie te puede alcanzar. En tu mundo las opiniones de los demás no existen. En tu mundo solo existen tus sueños, tus sentimientos, tus objetivos, y todo lo que diga el resto de las personas, to the trash. Bueno, ya fuera bromas, en este vídeo os quiero hablar sobre por qué es una buena idea crear contenido para las redes sociales y, más que nada, documentar tu vida. Para mí la razón número uno por la que creo vídeos y por la que estoy presente en las redes sociales es para yo acordarme de todo lo que he pasado en el pasado, valga la redundancia. Me gusta pensar en el verano de 2022 y decir, voy a ir a mi Instagram a ver qué hice ese verano, a ver cómo me sentí, y cuando yo vuelvo a mirar mis vídeos recuerdo todos los sentimientos que yo sentí en ese momento, y sinceramente viendo todo el progreso eso me causa mucha satisfacción, porque recuerdo que estaba en el punto A y que en el día de hoy he podido llegar al punto B. Estás en las redes sociales, estás expuesto a muchos comentarios en todas las redes sociales. He recibido mucho amor, pero también he recibido hate o críticas constructivas o mensajes que comenzaban tal que sí. Pues en mi opinión no es por ofender o por criticar. Si tú vas a dar una crítica constructiva y no vas a ofender, no empiezas una frase con esas palabras. Pero bueno, anyways, mis amores. Seguimos aquí a pesar de ese tipo de comentarios, porque yo más que nadie sé por qué hago vídeos, sé a dónde voy a llegar y conozco mi visión. Yo entiendo que mi visión no la ve nadie más porque solo está en mi cabeza, y a la gente le pueda chocar que yo, por ejemplo, una adulta de 23 años que vive en Suiza, que trabaja jornada media y que no está ganando 5.000 francos suizos, quiera compartir su vida, porque hemos normalizado tanto que en las redes sociales solo se vea lujo, dinero, éxito. No, mi objetivo es compartir mi vida tal y como es. No voy a compartir una realidad que no es la mía, y creo que no hay ninguna vergüenza en trabajar a media jornada y usar el tiempo libre para hacer lo que realmente te plazca y te dé la gana, porque es tu vida y es tu tiempo libre. Ese comentario no se queda aquí. La persona procede a decirme que con un trabajo de media jornada no hay mucho que contar sobre mi vida. Y yo en plan, es que mi trabajo es mi vida entera. Mi trabajo no es mi vida entera. Yo trabajo para pagarme mi vida. Aparte del trabajo, yo soy otra persona independiente, tengo otros hobbies, tengo otros quehaceres, y yo no quiero que mi trabajo sea mi vida en este momento donde yo estoy. O sea que realmente no entendí ese comentario, y entiendo que esta persona lo que me quería transmitir era que con un salario de un trabajo de 40 horas podría impactar más a la gente con los números o podría atraer más personas. Pero mi objetivo con mi contenido, con mis reels, no es atraer a más personas. Mi objetivo es literalmente documentar todo lo que yo paso. Porque yo voy a mirar hacia atrás dentro de 1 año, 2 años, 3 años, y voy a decir, la Mariama de ese momento estaba no tan bien como está ahora, pero seguía luchando y seguía hacia adelante, porque sabía lo que le esperaba al otro lado si seguía esforzándose, si seguía creyendo en ella y si seguía viviendo su vida sin importar lo que los demás digan. And that's it. Siempre he querido subir vídeos a Instagram, YouTube, y de cierta forma creo que lo llevaba haciendo desde... O sea, de forma muy random hace 2 años o así, pero este último año me he puesto un poco más las pilas, estoy intentando estructurar más mi contenido y darle más formato, por así decirlo. ¡Qué solecito más rico! Golden hour, is it the golden hour? Me hizo mucha gracia el comentario de que no tienes nada interesante que contar si no tienes un trabajo de 40 horas. Es como que, ¿conoces mi pasado? ¿Conoces mi presente? ¿Conoces mi visión de futuro? No me conoces si estás asumiendo que por tener un trabajo de media jornada, como mi forma de manejar mi dinero, mi forma de aprender a ahorrar y a ganar dinero por internet no es válida.
Like, that makes no sense. Make it make sense, you know? Like, it makes no sense. También está comprobado que grabar vídeos, hablar frente a la cámara, te ayuda con tus habilidades de comunicación y sobre todo la confianza en uno mismo. La verdad que yo veo algunos vídeos de hace... Llevo ya 6 años en YouTube, creo. Veo algunos vídeos de hace mucho tiempo y digo, wow, sigo siendo yo, pero mi forma de proyectarme, mi forma de hablar, mi forma de comunicar ha cambiado. ¿Estás pensando lanzarte en las redes sociales? Hazlo. Cuanto más antes empiece, mejor. Vas a descubrir otros creadores de contenido, vas a descubrir el apoyo de otras personas que están intentando hacer lo mismo que tú y solo te van a tirar para arriba. Como consejo general en tu vida, elimina a toda persona que en cualquier momento dude de ti o te diga que no puedas conseguir algo o te diga que estás soñando muy grande, porque la vida es para eso, es para soñar grande. Lo siento si tú no has podido ser feliz, pero yo estoy intentando ser feliz y cumplir mis sueños. Así que no me eches tus miedos y tus proyecciones y tus inseguridades y déjame en paz. Todo esto viene a raíz de que yo he escrito y publicado mi ebook que se llama Mis 20 y el dinero, que es básicamente un libro donde yo cuento mi experiencia, mi historia, mudándome de España a Suiza, mis primeras entrevistas, mis primeros salarios, cómo yo aprendí a manejar mi dinero y cómo desde hace años he estado ganando dinero por internet, que no son millones de euros como podréis entender, pero son formas diferentes, son formas que no son tradicionales de ganar dinero por internet y eso a mí me apasiona, es una de mis pasiones. Entonces, si a mí me apasiona y creo que realmente otras personas pueden beneficiarse de eso, lo voy a compartir y lo voy a decir y lo voy a apoyar y lo voy a volver a decir. Y si a alguien eso le molesta, pues no es mi problema, literalmente tú te pagas el internet. Puedes dejar de seguirme, darme un dislike si quieres e irte a freír espárragos. Es que si no quieres comprar mi ebook, no quieres leer mi ebook, no pasa absolutamente nada. Mi ebook no es para ti. Si a ti no te interesa mi ebook no es para ti. Y no pasa absolutamente nada. ¿No te interesa cómo me mudé a Suiza? ¿Cómo conseguí mi primer trabajo? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo...? Pues no. Sigue tu camino y cállate la boca. Esto no me lo han dicho a mí, pero también veo muchos comentarios de si no eres millonario, ¿qué haces dando consejos de dinero? Si estás soltero, ¿qué haces dando consejos sobre hombres? No entendéis que vuestros pensamientos, vuestras palabras, crean vuestra realidad. Si vosotros queréis ser millonarios y decís, no tengo dinero, soy pobre, no tengo trabajo, nunca en la vida vas a llegar a ser millonario. Si tú un céntimo no consigues administrarlo, valorarlo y usarlo con buena intención, nunca vas a llegar a tener 1 millón de euros. O sea, aunque te toque la lotería, quizás lo vas a tener, pero igual que lo has conseguido, lo vas a perder todo, porque de aquí no estás bien. No tienes el mindset correcto. Y si no tienes el mindset correcto, todo lo que has conseguido se puede ir al garete en cuestión de segundos. Hay gente que piensa que estoy loca, piensa que doy vergüenza, pero eso es porque todavía no he tenido éxito visible. Sinceramente, yo soy feliz a día de hoy y siento que tengo éxito. Y al decir estas palabras en voz alta, yo atraigo más éxito y atraigo a mi vida más opiniones. Opiniones no. Bueno, opiniones también. Atraigo a mi vida más oportunidades. Esa era la palabra que estaba buscando. Porque si tú no lo crees, ¿quién lo va a creer por ti? Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Siempre decimos, hay que buscar un buen hombre, hay que buscar una buena mujer. No, hay que buscarse a uno mismo primero. Aprender a estar con uno mismo primero y luego intentar complementarse con otra persona. Cuando tú ya estás lleno por dentro. Pero cuando no estás lleno por dentro, haces este tipo de comentarios a otras personas que son valientes y publican ebooks y cambian de país y un largo etcétera. Es que tú estés pensando que vas a darle una opinión o una crítica constructiva a alguien, escribe el mensaje y luego fíjate qué de positivo has dicho en ese mensaje. Analiza tu propio mensaje, analiza tus propias palabras, tu tono. Como ser humano, me parece que lo último que tenemos que hacer es minimizar los esfuerzos y los proyectos y los sueños de otros. Porque eso quiere decir que tú haces lo mismo contigo mismo. No has sido capaz de realizar tus sueños y quieres que todo el mundo viva en el mismo estado que tú.
A Dios y a mis experiencias me he convertido en una persona fuerte. Este comentario no me afectó, pero si este comentario hubiera llegado a otra persona que acaba de empezar, quizás acabas de destruir el sueño de esa persona. Quizás acabas de quitarle las ganas de seguir creando contenido. Mide tus palabras. Mucha gente piensa que las redes sociales son una pérdida de tiempo. No saben realmente el desarrollo que están teniendo estos años sectores como la programación, la informática, tecnología, redes sociales, marketing digital. No sé si habéis visto las tarifas de algunos creadores de contenido por un reel, por una story. Simplemente decir que un creador de contenido conocido puede ganar más dinero que un médico. O sea, y al final no te estoy diciendo vamos a ser todos creadores de contenido, no. Estoy diciendo que si tu sueño es ser creador de contenido, que te lances, que no pienses en lo que van a decir los demás. Pero digo, ¿quién paga mis facturas? Yo. Pues la única opinión que me importa es la mía. La de los demás no tiene que importar, porque yo soy yo, ellos son ellos. Hay un límite, hay una barrera, hay un espacio. Tus palabras no me llegan. No me llegan, solo me llegan si yo creo que me lleguen. Para crear contenido realmente no te hace falta mucho, como veis. Oh, wow. Eso también es otro challenge, el sentirse cómodo ante la cámara. Yo que soy tartamuda me trabo mucho. Me fijo, mi pelo, mi cara, mis labios. Solo estoy grabando con mi micrófono, que aquí está. Me compré un estuche super mono. TikTok tenéis un haul de Pepco, que me lo compré en Pepco. Mi estuche, y también tengo mi trípode, que no lo podéis ver porque está el móvil sujetándolo. Pero eso, solo quería deciros que realmente si tenéis un sueño, id a por ello. No importa el cómo. Todo el mundo cuando le cuentas un sueño raro o grande o que se sale de la norma, te pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? No lo sé. Confío en el universo, confío en Dios, confío en mí y sé que mi camino se va a abrir, sé que se van a abrir las puertas necesarias para que yo llegue a ese punto o incluso a un punto mejor que lo que yo pensaba y deseaba para mí misma. O sea que tened mucho cuidado con quién compartís vuestras ideas y vuestros sueños. Y no dudéis en ser antipáticos con la gente. Es lo que hay. Sea antipático, pon tus límites, saca de tu vida a la gente que tengas que sacar. Y ya está. Besitos. Otra cosita que vas a tener que aguantar si grabas contenido en las redes sociales es que la gente se te quede mirando cuando vas grabando por la calle. Y yo, en Suiza no me cuesta tanto hacerlo porque es que siento que nadie me conoce y me da igual. En España, en mi pueblo, sí que me da un poco de cosa hacerlo, pero es que me repito la misma frase siempre. Es mi mundo. Son mis vídeos, son mis redes sociales. Si no quieres verme, no lo mires. Y si te quedas mirándome en la calle, pues disfruta de las vistas. ¿Yo qué te voy a decir? Me das igual. El año pasado, 2024, ha sido un año de oportunidades, y lo digo en mayúsculas, y sé que en 2025 van a llegar un montón más. Como siempre digo, mis amores, sigan brillando, sean ustedes. And that's it, period. Me he olvidado decir algo muy importante que quería decir en el vídeo, y es que a la gente le molesta cuando eres una persona auténtica. A la gente le molesta cuando no entras en sus cuadraditos, cuando enseñas algo diferente, que es básicamente, estoy enseñando cómo voy a ser fucking exitosa. Like, si tú no lo ves, yo lo veo, ¿vale? Y mientras que lo veo, quiero documentar y publicar cómo lo he hecho. Because I'm gonna do it. Lo creas o no. So, sigue luchando por tus sueños. Sea auténtica, auténtico. No escuches lo que los demás quieren que tú hagas y solo escucha a tu pequeñita voz de la intuición que te dice lo que es mejor para ti en cada momento. Besos.